de blockchain y todo lo que hay detrás, este mundo que me preguntan casi una vez por semana o un poquito más. Pues bueno, en este jueves de expertos aproveché para traer a Giovanni. Giovanni nos va a estar contando justamente de este tema. Giovanni estudió en la Facultad de Economía en la UNAM y ay, no se movió la pantalla, y es un consultor de negocios especialista en blockchain. Blockchain y Bitcoin están totalmente interrelacionados, ahorita Giovanni nos explicará, pero según mi entendimiento, blockchain es como la plataforma, ¿no, Giovanni? Donde vive Bitcoin, más o menos. Sí, podemos decir que es la tecnología, pues. Ok, la tecnología. Pues qué bueno que tenemos aquí el experto para que nos saque de todas esas dudas. Bueno, y desde el 2016 Giovanni conoció el Bitcoin y a lo largo de los años ha venido estudiando su tecnología y el día de hoy está aquí dispuesto para nosotros en este jueves de expertos para contarnos en términos sencillos, simples, que todos entendamos cómo funciona Bitcoin, qué es Bitcoin, y de repente que en todos lados empieza a aparecer esa información, bueno, pues que ya entendamos, ¿no? Que cuando veamos una publicación podamos ver que qué hace sentido en nuestras vidas y qué no hace sentido en nuestras vidas. Victoria, qué gusto verte por acá, amiga hermosa. Pues bueno, hoy tenemos, les digo otra vez, especialista en Bitcoin. Si tú tienes alguna duda, si has escuchado, este es el momento de hacer preguntas. Giovanni va a estar acá contándonos y, bueno, por supuesto, respondiéndonos todas tus dudas. Entonces, Giovanni, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Si nos cuentas un poquito de ti, cómo llegaste a este tema de Bitcoin y ya después nos pasamos de lleno al tema. Claro que sí, Jessy, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, poder compartir de estos temas tan interesantes. Sí, bueno, como lo comentas, yo me dedico, hay que tomar en cuenta que el ecosistema criptoeconómico pues es muy reciente, ¿no? Bitcoin nace en el 2008 y en el 2009 comienza a funcionar. Ajá. Entonces, del 2009 para acá es que se ha ido gestando todo este ecosistema. O sea, que sí es poquito. Sí, en realidad sí es muy poco, pero pues también es importante entenderlo porque vemos que de pronto hay muchos productos que tienen poco tiempo que están funcionando o que nacieron, pero pues es lógico, ¿no? Por esta parte. Claro. Entonces, como comentabas, yo conozco de Bitcoin desde el 2016. Anteriormente también me dedicaba a tema de finanzas. Ajá. Y pues lo primero que yo dije cuando... Sí, sí. No, pero cuando venía a contarme de Bitcoin, para mí fue como muy raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que un banco nos diga cuánto dinero hay, cuánto dinero tenemos, cómo funciona el dinero, cambiar tu dinero por tal o cual bien, ¿no? Entonces toda esta idea de Bitcoin, la verdad es que a mí me hizo shock y lo dejé de lado un ratito. Posteriormente vi que ya bancos o más bien gobiernos muy interesantes como el de Japón comenzaron a voltear a ver a Bitcoin. Y ahí pues mi temor más fuerte era decir, bueno, puedo comprar Bitcoin y le puedo decir a la gente que invierte en Bitcoin, pero ¿qué pasa si un día Bitcoin deja de valer, no? ¿Qué tal si un día me quedo con 1 millón de Bitcoins, pero esos Bitcoins valen 0? O 10 centavitos, entonces, ¿no? Exacto, entonces ahí lo que hice fue comenzar a estudiar la tecnología, comenzar a entender cómo funcionaba, por qué es que funcionaba, y posteriormente me di cuenta de lo que realmente significa Bitcoin, ¿no? Que es lo que más está platicando el día de hoy. Bueno, primero, cuando preguntamos qué es Bitcoin, es muy importante hacernos una pregunta antes, ¿no? Y esa pregunta es, ¿qué es el dinero? Es una pregunta a la que realmente no estamos habituados. El dinero lo utilizamos como la luz, o sea, no necesitamos entender cómo funciona para saber que funciona. Exacto. Entonces, ahí me gustaría hacer esa pregunta a ti, Jessy. Para ti, ¿qué es el dinero? No, sí, bueno, no hay preguntas correctas, ¿no? Sí, el dinero para mí es una, bueno, así como en este mundo físico, es un medio de intercambio, ¿no? O sea, si yo quisiera comprar, por ejemplo, café, ¿no? Que siempre saco el tema del café, pues necesito intercambiar dinero para poder tener café, ¿no? En mi posesión. Y de repente hablamos un poco más también de temas energéticos acá, entonces también creo que el dinero es una energía, ¿no? Es un intercambio igual de valor, pero a nivel energético, Giovanni. Entonces, a ver, ¿qué tal te parece esa respuesta? No, excelente, excelente. Te digo, en realidad no es algo que estemos acostumbrados, no es una pregunta que te hagas todos los días. Exacto. Pero sí, coincido totalmente contigo, el dinero es un mecanismo de transferencia de valor. Ahí está.
Definición súper técnica. Me encanta. Bueno, así es como lo vemos de este lado. Ajá. Cuando tú generas valor a la sociedad, cuando tú generas un trabajo, ese trabajo es remunerado, ¿no? Es algo que tú produjiste para la sociedad y entonces la sociedad te recompensa por eso. Y esa recompensa la obtenemos a través del dinero. Cuando pensamos en la historia del dinero nos podemos dar cuenta de que el hombre, incluso antes de que pudiera escribir, de que pudiera ir resguardando su propia historia, ya era un hombre económico, ¿no? Sí. Cuando el hombre deja de ser un hombre sedentario, un hombre nómada, se convierte en un hombre sedentario, comienza a desarrollar una comunidad donde se van eligiendo algunas actividades que hace, y luego todos vienen y ponen al centro de la comunidad todo el valor que genera, ¿no? Ya sea el que recolecta frutos, el que caza, el artesano, etc. Y ahí literalmente pues intercambiaban, ellos llegaban y ponían sus productos, sus mercancías, y tomaban lo que querían, ¿no? Entonces, eso funciona en una sociedad que es muy pequeñita. Eso funciona cuando son 100, 200 personas. Exacto. Pero luego, ¿qué pasa cuando la sociedad se va volviendo más compleja? No, pues, se van creando diferentes mecanismos. ¿Cómo? Digo, sería un caos si fuera una sociedad más grande y siguiéramos con el trueque. Y aquí Erika igual nos compartió que el dinero es un medio de cambio para obtener un bien material. Buenísimo, buenísimo. Y Victoria nos dice transferencia de valor. Exacto, chicas. Muy bien, se nota que son parte de esta comunidad. Entonces, sí, sigue Giovanni. Digo, si creciera esta comunidad que decía, sería un caos si solo fuera trueque, ¿no? Sí, y así el dinero va tomando forma, ¿no? En Mesoamérica sabemos de los granos de cacao, en el Imperio Romano pues ya se empieza a acuñar la moneda de plata, posteriormente ya se toma el oro como medio de intercambio de valor. Sin embargo, pues todos estos tipos de dinero van enfrentando diferentes retos, ¿no? O sea, por ejemplo, los granos de cacao, pues le sacaban la semillita, lo rellenaban de barro y ya era una forma de falsificar el dinero, ¿no? Y cuando lo pesabas, pesaba más. El tema de los romanos, cuando tú tienes monedas de plata, pues se las puedes llevar a un orfebre para que las funda. Si le entregas 100 monedas y les pone un metal más ligero, te puede reimprimir, por decirlo de alguna manera, 200 monedas, ¿no? O sea, siempre ha existido, ¿no? El tema de reimpresión de dinero. Es más bien parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Como esta visión y esta irracionalidad que tenemos. Entonces, el dinero, conforme ha ido evolucionando, que ha sido a la par de la sociedad, ha ido enfrentando diferentes retos. Con el sistema que conocemos actualmente, que es el sistema de dinero fiat, en el que tenemos un banco central que es quien se encarga de emitir el dinero, y por ya todo un sistema económico que conocemos, sabemos que un dólar vale 21 pesos o 20 pesos, y que un peso vale tantos tales o lo que sea. Todo este sistema económico actualmente está fundado en la confianza que hay en el sistema, ¿no? El día de hoy el dinero que conocemos ya no tiene un respaldo como tal. Sí, respaldo del gobierno, ¿no? O del país, pues, más bien. Sí, lo que pasa es que anteriormente, todavía antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el dinero de las naciones estaba respaldado en oro. Entonces, dependiendo de cuánto oro tenías tú, era el dinero que podías tener en circulación. Pero eso, después del periodo de guerras, se elimina con el Tratado de Bretton Woods, y ahí se implementa ya algo que conocemos actualmente como el petrodólar, ¿no? Entonces, como el dólar se convierte en la moneda oficial del mundo, entonces ya no hay, no la moneda oficial, sino la moneda de comercio, ya no hay una manera en la que Estados Unidos pueda tener tanto oro guardado para que todo el sistema pueda funcionar. Entonces se elimina el patrón oro, y lo que viene pues es una impresión ya de dinero como la conocemos el día de hoy. Digamos que el dinero que hay en una economía debería de ser la representación en billetes y monedas del valor que genera toda esa economía, ¿no? Durante un periodo determinado, podríamos decir. El problema es que cuando tú le das a un grupo de seres humanos irracionales el poder de imprimir dinero, pues entonces tú tienes situaciones como la de Venezuela, ¿no? Donde Venezuela no solamente ha entrado en una crisis de producción, donde ha disminuido lo que ellos producen, sino que además
como contraparte están teniendo a un grupo de personas que están imprimiendo mucho dinero. Ajá. Entonces ahí ya lo que ocurre es que entre más dinero hay, si la economía no crece, pues cada billete vale menos. Menos, exacto. Ajá. Y eso lo que pasa, ya trasladándolo a nosotros, es que si tú tienes, ¿qué fue lo que pasó en el 94 acá, no? Ajá. Si tú tienes en una cuenta de banco 100 millones de pesos y por un decreto presidencial se eliminan 3 ceros, pues al día siguiente amaneces con 1,000 pesos en tu cuenta. Ajá, sí, que Entonces, de esa forma es como nos afecta a nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Y nada, déjame irlo poniendo un poco más en términos del día a día, lo que nos estabas diciendo, Giovanni, que de repente, o sea, a mí me encantan estos temas y podríamos estar aquí 5 horas, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero que te lleves al estar escuchando aquí a Giovanni es cómo ha evolucionado el tema del dinero. Lo que nos dice es que antes, si yo tenía $10, es porque el gobierno en Estados Unidos tenía $10 en alguna bóveda respaldado. Y si empezamos a intercambiar, solo podíamos intercambiar el monto del oro que tenían resguardado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esos $10 exactamente estaban ahí valuados con oro. ¿Qué pasó después? Por alguna razón dijeron, no, ya, no hay que hacer el respaldo, necesitamos más dinero, no hay tanto oro en el mundo, vamos a dejar que no haya ese respaldo físico. Y después, ¿qué es lo que respalda el dinero? Pues ya nos decía Giovanni, las economías. Es, por ejemplo, si tú, si pensemos que estamos ante dos personas que generan dinero, ¿no? Y hay una persona que se ve muy seria, que está produciendo, que está vendiendo bien otros artículos, ¿no? Y entonces te pide dinero prestado. Sí, perdón, vamos a hacer como si nos pidieran dinero prestado. Y esa persona que está, tiene un negocio muy sólido, te pide dinero prestado, te va a dar confianza a prestarle porque sabes que tiene capacidad de producir más dinero en el futuro. Ahora, si eso lo pasamos con una persona que vive en la calle, no tiene un negocio, o sea, no tiene nada con qué producir y te pide el mismo dinero prestado, ahí la vas a pensar. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la capacidad, o sea, es muy probable que no te pague tu dinero porque no tiene la capacidad de seguirlo produciendo, ¿sale? Entonces, ahí que en vez de personas se vuelven países. Entonces, Estados Unidos tiene un cierto nivel de respaldo. ¿Por qué? Porque es una economía sólida, sigue creciendo. Y en el caso que nos contaba acá Giovanni, pues Venezuela es un país que no, su moneda no vale mucho porque no tienen esa misma capacidad de producción. Digo, más o menos poniéndolo en términos prácticos, Giovanni, ¿te suena que está bien esa explicación? Sí. Digo, hay muchos más detalles como dices, que podríamos dar, pero sí, Ajá. es eso. Okay. Y posteriormente, pues ya estamos habituados al dinero digital, ¿no? O sea, tú puedes recibir un pago a tu cuenta, a tu aplicación del banco en tu teléfono. Ajá. Y desde esa aplicación hacer todos tus pagos y gastarte todo tu dinero sin tener que tocar un billete o una moneda. Sí, ¿no? impresionante, sí. Es algo que no nos damos cuenta, pero ya lo hacemos. Ajá. Todo el tiempo. Sí. Y Bitcoin, Ajá. Bitcoin es una moneda también, Bitcoin es dinero. Ajá. Bitcoin es otro mecanismo de transferencia de valor. Ajá. Pero que resuelve un problema muy importante que es la impresión de dinero, ¿no? Ajá. O sea, dentro de todos los problemas que resuelve Bitcoin, uno de los más importantes es ese. En Bitcoin, como no lo está emitiendo ningún wow. Que es el código de computadora, es todo lo que está escrito atrás, que no vemos, ajá, pero que nos permite estar teniendo esta etcétera. Ajá. Entonces, digamos que una vez que se libera este software, se libera de manera pública.
cualquiera de los que estamos aquí puede entrar a la página de bitcoin.org y descargar este software. Y entonces tú lo puedes tener guardado en tu máquina, o lo puedes tener guardado en un servidor, o lo puedes tener guardado en donde tú quieras. Acá, ¿quién emite las monedas entonces? Pues el mismo protocolo. Okay. El protocolo nos dice que Bitcoin va a tener sí o sí 21 millones de monedas, aproximadamente, un poquito menos. Esos 21 millones de monedas nunca van a poder ser más, nunca vamos a ver 21 millones Bitcoin, ni 21 millones .5 Bitcoin, porque es por diseño que funciona de esa manera, ¿no? Y ahorita, entonces, o sea, digamos que ¿ahorita ya están los 21 millones fuera o es que se van soltando poco a poco, liberando poco a poco? Sí, se van entregando poco a poco. Mira, cuando el software se libera, la gente empieza a guardarlo en sus computadoras y ese software pues también va llevando la cuenta de cuántos bitcoins hay gastando. Entonces una persona que tiene su computadora corriendo con el software y que está validando las transacciones, pues está invirtiendo en la computadora, está invirtiendo en la luz, está invirtiendo en el tiempo que le dedica, y pues eso merita una recompensa que también está contemplada dentro de Bitcoin. Y esa recompensa es como se van entregando los Bitcoins. Al principio se entregaban 50 Bitcoins cada 10 minutos, ¿no? Pero en ese entonces Bitcoin, híjole, no valía ni un centavo, que fue en el 2009. Posteriormente, más o menos cada 4 años, esa recompensa va disminuyendo en el 50%. Entonces, después de 50 pasó a 25, luego a 12.5 y actualmente se están entregando 6.5 Bitcoins cada 10 minutos, ¿no? O sea, esa es la oferta del Bitcoin. Se entregan mediante... ¿Cómo? Sí, no, digo, esa es la oferta, ¿no? O sea, sí, lo único que puedes comprar son 6.5 Bitcoins cada 10 minutos en el mundo. Esos 6.5 Bitcoins, digamos que se liberan, ¿no? Y hasta el momento llevamos más o menos 18 millones de Bitcoins entregados. Entonces, como ya sabemos cuántos Bitcoins se van a entregar y sabemos cada cuánto se entregan, pues entonces podemos saber cuándo se va a entregar el último. Y el último Bitcoin se va a minar en el año 2140. Entonces, después de ese año ya no se va a entregar esta recompensa, sino que si tú formas parte de la red y tú estás validando las transacciones, pues vas a recibir un pago por la transacción, ¿no? Acá no necesitamos tener un banco al que le tenemos que pagar una comisión o un banco que nos puede cobrar por, pues sí, manejo de cuentas, lo que sea. Pero Bitcoin el día de hoy es una red de más de 11,000 computadoras que están alrededor del mundo. Entonces, cuando tú haces una transacción, estás ocupando el poder de cómputo de todas esas máquinas, ¿no? Y para solventar toda esa red, cuando tú haces una transacción, tú pagas una comisión. Pero la maravilla de esto es que Bitcoin permite tener un mecanismo de transferencia de valor en el que no hay ningún intermediario. O sea, puede ser de esa manera, ¿no? Si tú y yo nos ponemos a estudiar Bitcoin, nos ponemos a aprender cómo se pueden hacer las transacciones entre tú y yo, no necesitamos a nadie que nos dé permiso, tampoco necesitamos a alguien que esté intermediando, ¿no? Que te esté autorizando, exacto. Entonces, eso es algo revolucionario, ¿no? Es bastante revolucionario, ¿no? Sí. Es algo que el día de hoy nos permite otras formas de modelos económicos o de modelos de negocio que si no existiera Bitcoin, pues no podríamos llevar a cabo. Oye, entonces, bueno, Giovanni, una pregunta. Bitcoin... ay, perdón. Sí, creo que es un tema revolucionario. En verdad creo que vamos en algún momento a migrar hacia allá, o estamos en esa transición, tal vez ni lo estamos sintiendo, ¿no? Como bien decías, hacemos transacciones electrónicas sin que tengas un peso en la mano, puedes comprar, vender un montón de cosas. O sea, creo que igual ya estamos en esa transición. Ahí la duda que a mí me surge es cómo puedes entender el valor del Bitcoin, porque digo, no tengo idea. Hoy supongamos que vale 100 pesos, ¿no? Y la verdad no tengo idea.
pero ¿cómo saber si en 5 años tiene probabilidad de subir o que sucedan cosas en el mundo y hagan que el Bitcoin se mueva? O sea, ¿cómo se entiende el valor del Bitcoin? Pensemos que Bitcoin tiene, o el día de hoy México, la economía de México está más o menos al mismo nivel que la de Bitcoin, ¿no? Okay. O sea, de ese tamaño es ya la economía de Bitcoin. Entonces, supongamos que México tiene 100 billetes y Bitcoin tiene 100 billetes, ¿no? Ajá. Y que todo el valor de la economía de México se pone en esos 100 billetes y todo el valor de Bitcoin se pone en esos 100 billetes. Ajá. Entonces, lo que va a pasar es que en México se va a seguir imprimiendo dinero. Ajá. Y esos 100 billetes luego van a ser 200 y el valor va a ser medianamente el mismo. Ajá. Entonces, estos billetes de México ahora van a valer menos, ¿no? Ajá. Lo que pasa con Bitcoin, el momento en el que no puedes imprimir más, ajá, es que tiene un efecto deflacionario, es decir, contrario a la inflación. Ajá. Entonces, tú tienes 21 millones de Bitcoins que todavía no se terminan de entregar. Ahorita hay en circulación 18, 19 millones de Bitcoins. Ajá. Con esa cantidad de Bitcoin, tú tienes todo un sistema económico tradicional que está llevando su dinero para acá. Ajá. O sea, los primeros años veíamos que quienes lo utilizaban eran los geeks, era gente que está muy metido en temas de informática. Posteriormente se empezó a abrir hacia algunos inversionistas, hacia gente como minoristas, digamos. Uh-huh. Pero este año, por ejemplo, vimos la entrada ya de empresas como Tesla, está liderada por el que cada Bitcoin valga cada vez más. Ajá, ajá, ok. Y ahí, digo... ¿Me explico? Sí, tratándolo de comparar un poco con lo que ya existió y conocemos un poco más, sería como otra vez tener este respaldo de oro, ¿no? Porque va a haber un límite y y entonces ya no va a poder transaccionarse un mayor número, sino el número va a estar limitado, ¿no? Sí, la diferencia es que acá, bueno, eso mismo hubiera pasado con el oro probablemente. Ajá. Lo que ocurre acá es que el Bitcoin cada vez va a valer más. Ok, ok. O sea, hubo un punto en el que Bitcoin pasó de $100 a $1,000 y toda la gente pensaba que ya ese iba a ser su valor máximo, ¿no? Ajá, ajá. Después llegó a 6,000, a 10,000, a 20,000, todo el mundo creyó que ahí se iba a quedar. Ajá. Pero este año Bitcoin llegó a $53,000. O sea, y todo el mundo piensa que ya es demasiado. El mismo Elon Musk dijo, sí, imagínate, si hubieras comprado en el 2010 un Bitcoin, que te valía menos de $1. Oye, Giovanni, sí, y te digo, en verdad no sé nada, o sea, no me he metido en esto. Supongamos que, porque ya he visto, ¿no? Sobre todo comercios en Estados Unidos en los que empiezan a aceptar bitcoins. Por ejemplo, Grant Cardone, ¿no? Es uno de los que me viene a la mente. Un programa de él, suponte, vale $500. Pero si el bitcoin vale 53,000, o sea, se puede fraccionar, ¿no? Obvio. ¿O cómo se hace ahí una transacción? Sí, después del punto de Bitcoin, todas las unidades, en lugar de llamarles centavos, se les llama satoshis. Un Bitcoin se puede dividir hasta en 100 millones. Ok. Partes. Buenísimo. Y luego, cuando, ay, Giovanni, si me escuchas, que de repente siento que se pierde la conexión. Pero, sí, te estás cortando. Sí, voy a cambiar aquí de red, nada más para a ver si con esto funciona mejor. Porque, bueno, tengo dos redes, de repente una no funciona bien, otra sí, entonces, bueno, para eso está, ¿no? Para estar ahí cambiando entre una y otra. Y si tú que nos estás viendo, si tienes dudas, este es el momento de preguntarle al experto. Digo, yo acá estoy sacando todas mis dudas, pero lo que me interesa es que también tú entiendas esta parte de la evolución de la moneda que es en la que estamos viviendo, o sea, estamos siendo parte de esta historia. Entonces, cualquier duda que tengas, bueno, pues por acá, ponle comentarios y con todo gusto se las paso a Giovanni. Oye, Giovanni, y regresando a este tema del Bitcoin, o sea, es que, ¿sabes? Como yo tengo mucho esta mentalidad hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque mi fuerte son las inversiones y
el día a día de un inversionista es ver hacia dónde va a crecer el dinero, ¿no? O dónde poner el dinero que tenga la mayor probabilidad de crecer en el futuro. Entonces, viendo, porque hay gente que me dice, oye, ¿invertirías en Bitcoin? La verdad es que yo no conozco, no pondría mi dinero donde no sé cómo va a funcionar, ¿no? Es como muy arriesgado. Y viendo con esta visión un poco de más largo plazo, Giovanni, tú, o sea, ¿qué nos puedes decir? En verdad, poner, no sé, comprar hoy 10,000 pesos mexicanos en Bitcoin y dejarlos por 10 años es una inversión segura y sabiendo que no hay nada que no tenga riesgo, ¿no? Todo tiene riesgo, pero lo que queremos es irlo minimizando. O sea, ¿crees que poner 10,000 pesos mexicanos en un Bitcoin a 10 años sea una inversión inteligente? Sí, totalmente, totalmente, es lo mejor que puedes hacer, porque también el, hay una gran diferencia entre que sea riesgoso porque no lo conocemos y otra en que sea riesgoso financieramente. Ajá. Bitcoin es un instrumento muy seguro. O sea, en el año pasado en Citibanamex se hizo mantenimiento a su sistema y después de ese mantenimiento apareció una transacción que no sabían de dónde venía, no sabían para dónde iba, que era de billones de dólares, ¿no? Entonces, eso es porque ahora que cuando estamos hablando de sistemas informáticos, tenemos que entender que son cosas intangibles, que son vulnerables a muchas cosas. O sea, tú construyes un sistema, pero hay otras personas que saben cómo se construyen y saben cómo vulnerarlos, ¿no? Entonces, Bitcoin resuelve ese problema. En Bitcoin, tú nunca vas a ver que hackear un Bitcoin, porque Bitcoin te decía, el programa está guardado en muchas computadoras alrededor del mundo. Entonces, si tú quieres modificar ese programa, tienes que atacar por lo menos la mitad más uno de esas computadoras que hay en el mundo. Y eso es prácticamente imposible. Sí se puede hacer y hay estudios que te dicen, bueno, ¿cuánto dinero tendrías que invertir para modificar o para hackear la red de Bitcoin? Y lo que tú tienes que invertir es mucho más caro que la recompensa que vas a obtener. Entonces no hace sentido. No es negocio. Exacto. Y dado los diferentes eventos económicos que hemos visto, como, o sea, por ejemplo, la crisis hipotecaria del 2008 todavía no se supera, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y luego viene la pandemia y eso trae una nueva recesión. Y si hacemos un recuento, estas crisis son cíclicas. Sí. O sea, han desde sucedido 2008 en el 94, desde siempre, desde los tulipanes en Holanda, desde 1600. Sí. Entonces, eso funciona porque tenemos a un grupo de gente que tiene los mismos intereses en común y que pueden manipular la información con la que nosotros transaccionamos. Entonces, eso fue lo que detonó la crisis del 2008, ¿no? O sea, hay una cosa que son las calificadoras, que son instituciones que te dicen si un bono o un instrumento financiero es viable para invertir o no. Esas mismas calificadoras son las que el año pasado a Pemex dijeron que era considerado como bono basura, que no servía. Esas mismas calificadoras fueron las que en el 2008 decían que todos estos bonos hipotecarios eran excelentes módulos de inversión, ¿no? Entonces, como se puede manipular toda esa información y se puede poner de acuerdo el gobierno con una institución financiera y un grupo de gente que lo que hacen es generar una crisis para ellos tomar ganancias y luego esa crisis la dividen, o esa deuda que se genera, la dividen entre la gente. Entre la población. En el 94 también. Sí, que digo, acá nos tocó en el Fobaproa, ¿no? También, pero bueno. Exacto. En el 94 con el Fobaproa, todos los banqueros se fueron con las manos llenas de dinero. Y nosotros pagando, sí. De espinas ni digamos, ¿no? Pero la deuda que se generó, el día de hoy la seguimos pagando nosotros. O sea, con tus impuestos, directos o indirectos, porque todos pagamos impuestos, con eso se sigue pagando esa deuda. Entonces, Bitcoin es un sistema económico que nadie puede adulterar de manera unilateral. Que tú puedes poner de acuerdo a un grupo de gente, pero ese grupo de gente no tiene poder sobre la red. Es más, o sea, en China, por ejemplo, que es un país, yo diría que no nos hemos dado cuenta, pero es el país más poderoso del mundo. Tiene un gran potencial, sí. Prohibir Bitcoin 3 veces. Tuvieron que echarse para atrás porque no podían.
O sea, ellos lo que hacían es que cuando tú te querías conectar a una página de compra y venta de Bitcoin, la bloqueaban. Ajá. Si tú tenías una dirección de China, una IP, ajá, una dirección virtual. Ajá. Entonces eso se resuelve muy fácil, porque como todo es virtual, pues entonces utilizas un software, que es una VPN, que te permite hacer como si tu conexión no estuviera en China, sino que está en Estados Unidos, o en Rusia, o donde tú quieras. Ajá. Entonces la gente se conectaba a la VPN y a través de la VPN podía seguir utilizando Bitcoin. Ok, ya. Hay varios gobiernos que han intentado banear Bitcoin o que han intentado censurar Bitcoin, ajá, pero pues simplemente no pueden, porque es algo que vive dentro de las computadoras de la gente. Ajá. Y que ahorita todavía no es tan común, ajá, pero yo no dudo que haya un día en el que todas las personas tengan la capacidad y el conocimiento para tener una copia de Bitcoin en sus computadoras. Hay proyectos que incluso están lanzando satélites a orbitar alrededor de la Tierra para que si tiran el internet en todo el mundo, Bitcoin pueda seguir funcionando mediante los satélites. Wow. Sí, porque entonces ahí es lo justo una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Se vuelve dependiente del internet, pero bueno, ya están trabajando en ese tema. Y otra pregunta, Giovanni. Creo que lo que nos has dicho es muy valioso y creo que es de las cosas más interesantes que tiene Bitcoin, que viene a sanear toda esta, pues sí, la que meten las manos, ¿no? No el gobierno, sino las instituciones financieras que realmente tienen mucho poder sobre el mundo y bueno, los gobiernos tienden a alinearse a sus intereses. Entonces creo que el que Bitcoin no lo respalde un gobierno en particular es una de sus grandes ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace lo que el Internet empieza a democratizar más el tema financiero. Pero también por el otro lado, y te digo yo porque vengo de una escuela tradicional, siento el que no haya un respaldo detrás, a mí me da incertidumbre. ¿Por qué? Porque te digo, no sé hacia dónde va, o sea, no sé entender qué cosas son buenas, dónde tengo que poner atención, ¿sí me explicó? Entonces, si nos puedes contar un poco más de esto, o sea, ¿qué regula el valor del Bitcoin? Digo, me imagino que oferta y demanda, ¿no? Pero siempre hay como algo un poco más atrás. No hay nada más atrás. Con Estados Unidos conocemos muy bien el término de neoliberalismo, libre mercado. Ajá. Y esto básicamente es que el precio de un producto esté determinado por la demanda, ¿no? O sea, entre más gente demande este producto, más valor va a significar para ellos. Aunque el producto cueste producirlo exactamente lo mismo, ajá, es lo que pasa con los artículos que se vuelven escasos. Lo hemos visto, por ejemplo, con los cubrebocas en este tiempo, ¿no? Ajá. Al principio de la pandemia yo llegué a comprar cubrebocas en 150 pesos cada uno. Sí. Y ahorita ya cuesta 10 pesos. Ajá, ajá, sí. No es porque el cubrebocas cueste más o menos producirlo, ajá, sino porque es la cantidad de gente que está pidiendo ese cubrebocas. Ok. Oye, y entonces estos picos que ha venido teniendo Bitcoin son solamente porque ha habido menos menos demanda o más demanda? Es mucho más complejo que eso. Ajá. O sea, al final de cuentas sí se convierte en oferta y demanda mucho más puro y más natural que en un sistema capitalista. Para acá. Ajá. Pero en esa transacción, en ese ir y venir, ajá, podemos ver que como es una cantidad muy grande la de fiat que hay acá, ajá, si tú eres una persona como Jimmy Dimon de JP Morgan, que tienes poder sobre mucho dinero, pues entonces puedes utilizar ese dinero para impactar Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Por eso vemos que, por ejemplo, este mes cuando salió Tesla, bueno, Elon Musk a decir que Tesla iba a comprar $1.500 millones en Bitcoin, ajá, Bitcoin se fue hacia arriba. Exacto, sí. Por dos razones. Primero, porque es lo que te decía, llegaron $1.500 millones nuevos que se van a distribuir entre la misma cantidad de Bitcoin. Ajá. O sea, supongamos que tenía 100 que tenían $1 trillón, ajá, y luego le anexas 1.500 millones, eso naturalmente hace que el precio del Bitcoin suba. Ajá. Pero además hay que tomar en cuenta que tiene una persona como Elon Musk tiene un impacto mediático.